Hola, ¿qué tal? Para mí es un gusto nuevamente poder dirigirme hacia ustedes. Hoy les presento otro pequeño tutorial en el que vamos a hablar de una figura muy importante dentro de la geometría plana, la cual se denomina el cilindro. Antes de pasar a explicar el ejercicio, quiero decirte que aquí te estoy dejando una serie de fórmulas, las cuales te van a servir, por ejemplo, para calcular la altura del cilindro cuando conozcas el área lateral y el radio de la base, o si te piden calcular la altura del cilindro cuando tú conozcas el área total y el radio de la base. Y así sucesivamente. Estas son fórmulas las cuales te van a poder ayudar a calcular, por ejemplo, la altura del cilindro en función a ciertos datos o el radio del cilindro en función a ciertos datos. En esta parte de acá te presento a la figura de la que vamos a tratar hoy día, que es el cilindro, la cual básicamente para ser calculada necesita de dos datos muy importantes, que son la altura del cilindro y el radio de la base del cilindro, que es una base circular. ¿Qué es lo que nos pueden preguntar o nos piden básicamente casi siempre de un cilindro? El área de su base, su área lateral, su área total y su volumen. Para eso tomaré este ejemplo para poder explicarte cómo podemos llegar a la solución de este problema. La pregunta dice, dado el siguiente cilindro, sabiendo que su radio de base, nos dan este dato, es de 5 centímetros y su altura, 15 centímetros, se pide determinar el área de la base. Como te había dicho, el área de la base se va a calcular con la fórmula del área de un círculo, la cual ya sabemos de que es pi por radio al cuadrado. Por lo tanto, el área de la base es igual a pi por el radio que nos dieron en el ejercicio, que vale 5 centímetros elevado al cuadrado. Recordemos que el valor de pi tiene un valor simplificado de 3.14 o puedes ocupar todos los decimales en la calculadora. Más exacto es si tú ocupas todos los decimales, pero eso te lo dejo a tu elección. Por lo tanto, si aplicamos la calculadora, llegamos a la conclusión de que el área de la base, en este caso es todo esto, del cilindro, estaría midiendo 78,54 centímetros al cuadrado. La siguiente consulta que nos hace el problema es calcular el área lateral. El área lateral en este gráfico vendría a ser esta área que te estoy marcando en esta parte de acá. Esta vendría a ser el área lateral, ¿no? La que está delimitada por la altura y por el radio en la parte derecha. Para calcular eso, la fórmula matemática nos dice de que el área lateral va a ser igual a 2 veces pi por radio por altura. Como conocemos todos los datos, el radio de la base y la altura del cilindro, pues simplemente nos queda reemplazar en la calculadora. El área lateral es igual a 2pi por el radio de la base, que vale 5 centímetros, por la altura, que vale 15 centímetros, y aplicando la calculadora llegamos a la conclusión de que el área lateral de este cilindro es de 471,24 centímetros al cuadrado. Te recuerdo por favor de que el área siempre se mide en unidades de superficie al cuadrado, centímetros cuadrados, metros cuadrados, kilómetros cuadrados, y en este caso estamos trabajando con unidades de centímetros, por lo tanto centímetros al cuadrado. Luego el problema nos pide calcular el área total. El área total del cilindro obviamente va a ser la sumatoria de el área lateral más el área de la base. Eso simplificado en una fórmula matemática nos lleva a la conclusión de que el área total es igual a 2 veces pi por radio por la sumatoria de la altura más el radio. Entonces esta fórmula matemática directamente ya está planteada para que nosotros podamos reemplazar los datos y poder encontrar el área total. Por lo tanto, el área total va a ser igual a 2 veces pi por el radio, que vale 5 centímetros, todo eso multiplicado por la suma de la altura más el radio, que respectivamente son 15 centímetros y 5 centímetros. Haciendo operaciones pertinentes en la calculadora, llegamos a la conclusión de que esto es igual a 628,32 centímetros al cuadrado. Y acá vamos a aprovechar de corregir, ya que estamos calculando el área total
de este cilindro. Perfecto. De esta manera, fácilmente, fíjense ustedes, hemos podido llegar a calcular por en cuanto el área de base, el área lateral y el área total. Nos quedaría como último inciso el cálculo del volumen del cilindro. Matemáticamente, el volumen de un cilindro está definido como la multiplicación de pi por radio al cuadrado por la altura. Por lo tanto, el volumen del cilindro es igual a pi por el radio de la base, que es 5 centímetros elevado al cuadrado, por la altura, que es igual a 15 centímetros. Haciendo operaciones pertinentes en la calculadora, llegamos a la conclusión de que el volumen de este cilindro es igual a 1178,09 centímetros cúbicos. Recordemos por favor de que el volumen siempre se va a medir en unidades de superficie cúbicas. Estamos hablando de centímetros cúbicos, metros cúbicos, litros, etc. En este caso, como estamos trabajando con centímetros, entonces nuestra respuesta va a estar en centímetros cúbicos. Si te has dado cuenta, básicamente para calcular área y volumen de un cilindro, nosotros solamente tenemos que tener dos datos fundamentales, que son la altura del cilindro y el radio de la base del cilindro. Con esos dos datos podemos conseguir todas estas incógnitas que nos han preguntado, ya que la fórmula vienen propuestas. La explicación de la fórmula obviamente tienen una explicación, un sentido, pero la idea de este tutorial es mostrarte cómo calcular rápidamente las áreas pertinentes al cilindro y su volumen. Bien, sin mucho preámbulo y con nada más que decirte, espero de que este pequeño tutorial te sirva para poder resolver tus problemas de cilindro y como siempre saludarte y que tengas un excelente día.